Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Y vamos a exponer acerca de la segunda parte cinemática y entraremos al tema de dinámica. Los integrantes de este grupo son Acosta Cacique Luis Fernando Jr., Díaz Gutiérrez Daniel Antonio, Santa Cruz Maita Alex Daniel y, bueno, Sánchez Aaron Walter Edgar. Yo. Los docentes a cargo del curso son Manuel Broca y Jim Lozano. Siguiente, por favor. Introducción. Este proyecto complementará el capítulo de cinemática ya visto anteriormente, agregando los temas de movimiento circunferencial uniforme y el uniformemente variado, para luego pasar al movimiento relativo de un cuerpo y ampliar el conocimiento respecto a la mecánica, agregando la dinámica. Esta vez no solo estudiando el movimiento, sino también las causas que lo originan. Siguiente, por favor. Movimiento circunferencial. ¿Qué podemos decir de esto? Se divide en dos, el MSU y MSV. La diferencia vendría a ser que la velocidad varía en uno y en el otro se mantiene constante. En el MSV varía y en el MSU es constante. Siguiente. Acá algunos ejemplos. Por ejemplo, la hélice de un helicóptero. Posee movimiento circular uniforme en el momento en el que las hélices obtienen velocidad constante. O un disco compacto girando. Posee un MSU en el momento de su reproducción. Y bueno, las ruedas de una bicicleta que también pueden estar en un MSU, pero si es que el ciclista decide acelerar o frenar, se convierte en un MSV. Siguiente, por favor. Un movimiento relativo. Bueno, de esto podemos decir que se estudia respecto a un sistema de referencia, como podemos ver aquí. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un planteamiento por Galileo Galilei de este estudio. Él planteó lo siguiente, que en un barco podríamos poner una persona y esta persona podría llevar consigo un frasco con mariposas y unas moscas. Y bueno, una botella inclinada y de esta caerían gotas en un recipiente. Bueno, mientras el barco se mantenga en movimiento constante, la persona no notará esto y desde adentro parecerá que está todo quieto. Mm, Y bueno, si a este experimento podríamos a adicionar que un nuevo observador llamado Paco. Este observador Paco, si decide medir el movimiento de la mariposa y la mosca, sería un resultado muy diferente al de la persona que está dentro del barco. Siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo en la vida real vendría a ser los aviones de acróbatas. Ellos se enfrentan a un problema, el cual es que tienen que estar relacionando las velocidades relativas con respecto al movimiento relativo al aire para mantener un flujo de aire sobre las alas suficiente para la sustentación. Un movimiento relativo a los otros aviones para mantener una formación cerrada sin chocar. Y el movimiento relativo al público para que los espectadores no pierdan de vista el espectáculo que acontece. Siguiente, por favor. Bueno, entraremos a dinámica. ¿Qué podemos decir de esto? Que además de nosotros adherimos a la cinemática ahora el estudio de qué genera este movimiento, aplicando dos nuevos conceptos que vendrían a ser la fuerza y la masa. Siguiente, por favor. En esta se verán las leyes de Newton. Aquí tenemos tres imágenes con una representación de cada una. La primera ley, que todo cuerpo sobre el cual no actúe fuerza alguna se mantiene en reposo o movimiento constante. Por ejemplo, esta persona frenó intempestivamente y salió disparada de su bicicleta. La segunda ley, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Si aplicamos muchas fuerzas, obtenemos una fuerza neta. Como vemos acá, dos personas aplicando y obtenemos una fuerza total. Y bueno, la tercera ley, que es la de acción y reacción. El siguiente, por favor. Objetivos. Siguiente. Objetivos generales de todo nuestro proyecto vendrían a ser describir el movimiento circular de un cuerpo. Esto gracias al MSU y al MSV. Identificar el movimiento de una partícula o cuerpo rígido respecto a distintos marcos de referencia proveniente del movimiento relativo. Describir factores capaces de alterar un sistema físico y cuantificarlos. Esto aplicó a la dinámica y relacionar los conceptos expuestos con ejemplos de la realidad. Objetivos específicos. Definir la aceleración centrípeta y aceleración tangencial en un movimiento circunferencial. Decimos esto ya que en un MSU y MSV podemos hallar una aceleración centrípeta siempre, pero la aceleración tangencial puede estar
siempre y cuando la velocidad varíe. Si no, no existiría esta. Relacionar la velocidad de un cuerpo en movimiento visto a diferentes marcos de referencia. Y bueno, construir un diagrama de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Nos referimos al diagrama de cuerpo libre. Y aplicar la ley de Newton. Siguiente. A continuación daré pase a mi compañero Daniel. Muchas gracias, Walter. Antes que nada, para comenzar el marco teórico, vamos a saber lo que es un movimiento circular. Esto se da cuando la partícula describe, vaya la redundancia, un movimiento circular, pero definido por un radio R. ¿Se pueden ver acá la partícula? Y si sabemos que en un instante t, su velocidad y aceleración van a estar definidas, pero en un intervalo tan pequeño como es el diferencial, la partícula va a recorrer su diferencial de una longitud de arco, barriendo un ángulo tan pequeño que va a ser su diferencial de ese mismo ángulo. Entonces, si nosotros lo dividimos entre el diferencial de ese tiempo, entonces nosotros ya estaríamos hallando la derivada, ¿no? Como R es constante, entonces al cambio del ángulo con respecto al tiempo, lo vamos a conocer ahora como rapidez angular, como podemos ver acá. Y ahora, antes habíamos definido la aceleración normal, como podemos ver en el gráfico, pero ahora será conocida como aceleración centrípeta. ¿Y cómo podemos calcular la aceleración tangencial? Como la derivada de la velocidad, de la rapidez, con respecto al tiempo. Y también conocemos que la rapidez va a ser igual al radio por omega, que es la rapidez angular. Si lo derivamos, entonces vamos a tener la aceleración tangencial con respecto a r por este alfa, pero ese alfa va a ser conocida como aceleración angular, movimiento circunferencial uniforme. Para este tipo de movimiento vamos a tener claro de que esa aceleración angular va a ser igual a cero. Por consecuente, vamos a tener de que su omega, o sea, la rapidez angular, va a ser constante. Este es más muy parecido al MRU, que pues, se podría decir que casi son los mismos, solo de que este sea un movimiento circular. Aquí podemos dar cuenta de que si integramos esta derivada, la pasamos al otro miembro, vamos a tener esta ecuación. Y con esta ecuación ya se puede abordar las demás. Como sabemos de que si no hay aceleración, entonces su rapidez angular va a ser constante. Y como R es constante, entonces la rapidez misma, ¿ve? Va a ser constante. Si va a tener aceleración tangencial, no tener aceleración tangencial, la aceleración centrípeta va a estar dado como este valor. Y como sabemos, en el MCU la partícula se mueve con una velocidad constante, ya que su aceleración tangencial en el MCU es cero. La aceleración centrípeta es la única que garantiza la existencia del movimiento circular, como podemos ver en la imagen. Entonces, su única aceleración va a ser la aceleración centrípeta. Un ejemplo. Un coche tiene que dirigirse hasta Chiclayo partiendo desde Lima. Se sabe que circula con una velocidad de 25 metros por segundo. Si el radio de la rueda del coche es 30 centímetros, calcule su velocidad angular en las ruedas en radianes. Bueno, su solución solamente aplicamos su fórmula, ¿no? Velocidad es igual al radio por la rapidez angular. Dividimos y ya hallamos la rapidez angular, que nos sale 83,33 radianes por segundo. Ahora nos vamos al movimiento circular uniformemente variado. Este movimiento se da cuando la aceleración angular ya va a ser constante. O sea, sí va a existir. Por lo cual, su aceleración va a estar compuesta por ¿cuál? Aceleración tangencial y la centrípeta. Como sabemos, como ahora la aceleración angular va a ser constante, y sabemos que la aceleración angular va a ser la derivada de omega, que es la rapidez angular con respecto al tiempo, solamente tendremos que integrar nada más, ¿no? Pasarlo a multiplicar e integrar y obtendremos la ecuación que vemos por acá. Y de este ya podemos encontrar las demás ecuaciones, integrando. Aquí va, ahora, como ya va a haber una aceleración angular, entonces su omega, que es la rapidez angular, va a estar en función del tiempo, porque ya no va a ser constante, va a estar cambiando. Entonces la aceleración tangencial responsable de que la rapidez cambie con el tiempo va a ser R por la aceleración angular, que va a ser constante, ¿no? Aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Calcule la magnitud de la aceleración angular que tiene un disco sabiendo que es capaz de triplicar su velocidad angular luego de dar 400 vueltas en 20 segundos. Primero hay que utilizar la fórmula que fue desbordada de la primera y reemplazamos. Nos dicen de que su velocidad angular al final va a ser el triple. Entonces, al sumar estos dos va a ser 4 veces la rapidez angular del primero, entre dos. Aquí se desborda y tenemos que la rapidez angular inicial va a ser de 10 radianes por segundo. Al calcular su aceleración angular, tenemos otra fórmula,
y nos va a salir de que su aceleración angular es 1 radián por segundo cuadrado. El movimiento curvilíneo general de un plano. Aquí nos van a dar en un tiempo t una posición de una partícula, pero este vector que ven acá va a ser llamado como los vectores unitarios, que uno va a ser paralelo a este vector posición y el otro va a ser perpendicular. Y si lo derivamos, como podemos ver acá, para definir su velocidad, entonces va a quedar la velocidad, va a ser la derivada del vector posición con respecto al tiempo por el vector unitario paralelo a este vector, más el mismo vector posición por la derivada de ese mismo vector, como cambia. Y si nosotros lo colocamos en coordenadas rectangulares, es decir, con el seno y el coseno, nos podemos dar cuenta que estos dos vectores están dados por los siguientes. Y si nos damos cuenta, al derivar el vector que vemos por acá, nos podemos dar cuenta de que esto va a ser igual al vector unitario, pero el que es perpendicular a la posición, ¿no? Y aquí solamente lo reemplazamos, nada más. Y hay que tener presente que aquí aparece lo que sabemos, ¿no? La derivada del ángulo con respecto al tiempo, que eso sería la rapidez angular. Ahora voy a dar paso a mi compañero Luis Fernando Junior Acosta Cacique. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a continuar con la parte teórica y ahora vamos a entrar al capítulo de movimiento relativo. Entonces vamos a comenzar definiéndolo. Nosotros como seres humanos que somos ya estamos acostumbrados a lo que es el fenómeno del movimiento, pero el movimiento es muy complejo en sí, porque va a depender no solamente de la partícula, porque si tenemos partícula ya sabemos que podemos calcular velocidad, posición solamente derivando o integrando, pero en la vida real los objetos no son partículas, son cuerpos rígidos. Entonces van a depender del sistema de referencia, y es el sistema de referencia el que va a definir cuál es la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, siguiente por favor. Ahora, velocidad relativa. La velocidad relativa va a ser la velocidad, pero respecto a quien esté observando el fenómeno. Porque puede haber diferentes observadores y la velocidad va a ser diferente en cada situación, ¿no? Siguiente. Lo que vamos a hacer entonces va a ser definir posiciones, ¿no? Si tenemos un sistema de referencia y tenemos dos objetos, podemos definir las posiciones de dos objetos respecto al sistema de referencia. También podemos definir su velocidad, que es la derivada de la posición. Y también podemos definir su aceleración, que es la derivada de la velocidad. Ahora, podemos calcular la posición respecto uno de otro, y eso es lo que se llamaría lo que es relativo. La posición relativa de A respecto de B, ¿no? Y todo lo contrario, la posición de B respecto de A. Y a partir de eso también podemos calcular la velocidad relativa y la aceleración relativa, simplemente usando vectores, como lo pueden observar. Siguiente. Ahora vamos a entrar a lo que es movimiento relativo de traslación uniforme. ¿Qué se refiere con esto? Que ahora el observador, el sistema de referencia, se va a trasladar, pero sin aceleración, de manera uniforme, como se puede observar. Ahora, lo mismo, tenemos dos sistemas de referencia inerciales, por cierto, porque uno se mueve con velocidad constante y otro está rígido. Y vamos a observar un punto, en este caso una mosca, ¿no? Y vamos a definir lo que es posición, velocidad, otra vez, lo mismo, uno respecto del otro, porque lo que ve un observador no lo ve el otro. Siguiente. Podemos observar entonces que se forman tres vectores, ¿no? Entonces, a partir de esos tres vectores, puedo calcular lo que es posición, puedo calcular lo que es velocidad y puedo calcular lo que es aceleración. El vector que forman ambos observadores va a ser igual a la velocidad del observador. Como es un MRU, vamos a aplicar la fórmula del MRU, ¿no? Va a ser a la posición por el tiempo. Pero esa velocidad, la velocidad de su PS' va a ser igual a su módulo por el vector unitario. Entonces, la posición respecto a uno del otro sería la posición del observador que está en velocidad constante, va a ser igual a la posición del observador rígido, menos la velocidad del observador que está en velocidad constante por el tiempo. Derivando todo eso, hallo la velocidad. La velocidad, como lo pueden observar, está ahí. Y si el punto P se mueve paralelamente al eje OI, también tenemos cómo calcular su módulo. Lo mismo pasa con la aceleración, pero con la aceleración pasa algo peculiar. Porque como se mueve a velocidad constante, las aceleraciones van a ser la misma para ambos observadores, obviamente, ¿no? Así que digo que la aceleración y la aceleración prima son iguales, ¿no? Los observadores miden la misma aceleración. Siguiente. Ahora, el movimiento relativo rotacional uniforme. ¿Qué se refiere a esto? Ahora, los sistemas de referencia no se van a trasladar, van a rotar, pero sobre un mismo eje, como observamos en la figura.
van a rotar uno respecto del otro, con una velocidad W, ¿no? Ahora, este movimiento es bastante, bueno, va a ser un poquito más operativo, pero el análisis es el mismo. Siguiente. Con respecto al sistema X, Y, Z, podemos decir que la posición de una partícula va a ser igual a los vectores unitarios X, Y, Z, ¿no? El Y, X, Y, Z. Y lo mismo, ¿cuál será su velocidad? Derivándolo. Eso lo sabemos. Vamos a derivar la posición y calculamos la velocidad respecto a ese sistema X, Y, Z. Ahora, ¿qué pasa si lo hago con respecto al sistema X', Y', Z'? Lo mismo, ¿no? La posición va a ser todo en primas. Sin embargo, si yo quiero medir la velocidad, pero uno respecto del otro, se va a variar. Porque sabemos de que para el observador que está en el sistema X, Y, Z, el sistema X', Y', Z' está rotando. Entonces vamos a tener que aplicar la derivada, pero también hacia los vectores unitarios. Entonces de esa manera ya hallamos la velocidad, que sería igual a la velocidad prima más la velocidad angular por la posición, ¿no? Siguiente. Lo mismo pasa con la aceleración, pero aquí es un poco más complejo. Pero el análisis es el mismo, como les digo. Otra vez, para las aceleraciones para ambos sistemas van a ser la derivada de la velocidad. Sin embargo, si quiero calcular la aceleración uno respecto de otro, voy a notar que está rotando. Entonces, si está rotando, debo derivar también los unitarios. Entonces, aplicando nuestros conceptos de cálculo, vamos a llegar a la conclusión de que la aceleración es igual a lo que están observando, en la última parte. Y esa expresión 2W por producto cruz en la velocidad prima se va a conocer como aceleración de Coriolis, que es la aceleración que sucede cuando un cuerpo rota, ¿correcto? Y la tercera parte, que es W cruz, W por R, corresponde a la aceleración centrípeta, ¿ya? Y esas dos aceleraciones son los que nacen del movimiento rotacional. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es la dinámica de una partícula, ¿ya? Y vamos a comenzar con la primera ley de Newton, que todos lo conocemos, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Que todo cuerpo que esté en reposo va a seguir estando en reposo o en MRU hasta que una fuerza externa cambie ese estado. ¿Correcto? Todos sabemos eso. La fuerza, vamos a definir fuerza. ¿Qué es una fuerza en sí? Es una cantidad física vectorial, ¿no? Que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. Está relacionado con la primera ley de Newton, ¿no? ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Es aquel sistema que está en reposo o en MRU. ¿Ven cómo se relaciona todo? Ahora, ¿la Tierra será un buen sistema de referencia? Recuerden que la Tierra rota y también se traslada alrededor del Sol. Sin embargo, para ciertos fenómenos que suceden en fracciones de segundo, la Tierra prácticamente no se mueve, ¿verdad? Entonces, ahí sí sería un buen sistema de referencia inercial. Siguiente. Vamos a hablar de las fuerzas básicas de la naturaleza. Son 4 fuerzas las que rigen a la naturaleza. Y la primera es la que todos conocemos. Siguiente. La fuerza gravitatoria. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? Es la fuerza que se ejercen 2 cuerpos debido a sus masas. ¿Ok? 2 cuerpos siempre se van a ejercer esa fuerza. Y mientras más masa tenga, tendrá más intensidad. Sin embargo, esta fuerza es la que tiene menor intensidad de las 4. La siguiente fuerza es la fuerza electromagnética, que se produce debido a las cargas de un cuerpo. Su alcance es infinito igual, y su intensidad es media. Ahora, hablamos de la fuerza nuclear débil. Es la fuerza que desintegra el núcleo en la desintegración beta del núcleo. ¿Correcto? Y su intensidad es mediana igual. Ahora, la fuerza nuclear fuerte es la que tiene mayor intensidad de las 4 y es la responsable de que tenga estabilidad el núcleo atómico. Quiere decir que si esa fuerza se rompe, la energía que se va a liberar va a ser tanta que puede causar destrozos. Y el ejemplo más claro ahí es la bomba atómica. Siguiente. Ahora, vamos a hablar de lo que son, las fuerzas se pueden definir en dos, ¿no? Las fuerzas que son de contacto y las fuerzas que son a distancia. Las de contacto, ¿cuáles son? Las fuerzas de fricción y, claro, las que tienen que ver contacto necesariamente, fuerza normal y fuerza de fricción. Y las fuerzas de distancia son serían como ejemplo la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Para no actúa ninguna fuerza, o sea, tiene que estar en reposo o en MRU, su estado natural. Siguiente. El principio de superposición lo que nos dice es de que si tenemos una partícula y sobre ella hay un conjunto de fuerzas, todas esas fuerzas se pueden resumir en una sola fuerza resultante. Siguiente. Para que una partícula esté en equilibrio, esa sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Correcto? Ahora, la tercera ley de Newton. Si tú ejerces una fuerza hacia un cuerpo, esa va a reaccionar y va a tener una dirección contraria a la de tu fuerza. Acción-reacción. Bien relacionada con la inercia. Ahora vamos a definir peso y tensión. Peso es la fuerza que te ejerce la Tierra, ¿no? Es la gravedad que te ejerce la Tierra a ti como cuerpo. Y la tensión es la fuerza que se ejercen en los cables o cuerdas.
Siguiente. Ahora vamos a hablar del DCL, el cuerpo libre. Es solamente aislar imaginariamente todas sus fuerzas, pero imaginariamente. Siguiente. Ahora, la fuerza de fricción. Es una fuerza que se ejerce cuando surge cuando hay superficies rugosas. Tiene las siguientes características. La fricción es tangente a la superficie en contacto y su orientación es opuesta al posible deslizamiento. Y por último, la siguiente característica. La magnitud de la fuerza de fricción no depende de las áreas. Siguiente. Ahora, son dos las fuerzas de fricción. La fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. ¿Qué es la estática? Es la que se manifiesta cuando el objeto está a punto de deslizarse, pero no puede deslizar. La fuerza estática está relacionada con el coeficiente estático. Ese coeficiente estático puede llegar a ser máximo cuando el cuerpo está a punto de deslizar, ¿correcto? Y ahora, el cinético sería cuando el cuerpo ya está deslizando, o sea, ya rompiste la fuerza, pero sigue ejerciendo todavía la fuerza de fricción, ¿no? Solamente que el cuerpo ya está moviendo. También cabe decir de que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el cinético. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar, ¿no? El dibujo. Siguiente. Ahora sí le doy pase a mi compañero, Walter. Gracias, compañero. Bueno, a continuación veremos una aplicación de movimiento relativo. Le pediré a todos los oyentes que por favor lean el enunciado porque pasaré de frente a la solución. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con calcular la velocidad del viento, magnitud y dirección. Y bueno, empezamos con los vectores de velocidad en el problema. Al principio procedemos a poner el vector velocidad del avión respecto a la Tierra, vector velocidad del avión respecto al viento y vector velocidad del viento respecto a la Tierra. Ponemos respecto a la Tierra a aquellos datos que nos dieron y simplemente nos lo dieron suelto. En cambio, nos habían dado uno, que era el avión respecto al viento. Bueno, procedemos a formar nuestra sumatoria de vectores acá. Y bueno, nos dicen que la velocidad del avión respecto al viento tiene una magnitud de 220 kilómetros por hora y su dirección es oeste. En nuestras coordenadas x, y, estas coordenadas x, y vendrían a ser las de nuestro ejes coordenadas norte, sur, este, oeste. Y bueno, de ahí obtenemos que la velocidad del avión respecto al viento en el eje X es menos 220 kilómetros por hora y su componente en el eje Y es igual a 0. El desplazamiento del avión relativo a la Tierra después de 0.5 horas, encontramos sus componentes. Bueno, acá es velocidad igual a distancia sobre tiempo, es una fórmula ya conocida, y obtenemos nuestro componente en el eje X y en el eje Y del avión respecto a la Tierra. Y acá obtenemos menos 240 kilómetros por hora apuntando hacia el oeste, y el segundo, menos 40 kilómetros por hora apuntando al sur. Con toda la información ya brindada, deducimos un diagrama vectorial, que es el siguiente. Bueno, en la segunda hoja a la derecha, nos piden encontrar vector velocidad del viento respecto a la Tierra. Entonces decimos, de nuestra fórmula ya que teníamos, procedemos a despejar con respecto a la velocidad del viento respecto a la Tierra. Analizamos en la componente X toda esta fórmula, pero únicamente con las componentes X. Y obtenemos estos datos, menos 240 km por hora, menos 220 km por hora. Procedemos a la resta y obtenemos que la velocidad del viento respecto a la Tierra en el eje X es menos 20 km por hora. Ahora analizamos en la componente Y. De la misma forma, simplemente procedemos a reemplazar la velocidad del avión respecto a la Tierra menos la velocidad del avión respecto al viento, todo en el eje Y, obteniendo menos 40 km por hora menos 0. Esto nos da menos 40 km por hora. Ahora que tenemos las dos componentes del vector velocidad del viento respecto a la Tierra, podremos hacer lo ubicamos en un eje de coordenadas aquí. Y bueno, sacamos el módulo. Aquí, como ven, procedemos a sacar el módulo y obtenemos que el módulo del vector velocidad respecto a la Tierra es 44,7 kilómetros por hora. Bueno, ya como teníamos los otros datos, simplemente sacamos tangente del phi es igual a 40 km por hora sobre 20 km por hora. Eso nos da 2. Y bueno, por ángulo inversa podemos obtener que el phi es igual a 63,4 grados. Y ya, nuestra magnitud que nos pedía vendría a ser 44,7 km por hora. Y bueno, la dirección, hay dos direcciones posibles. 63,4 grados partiendo del sur hacia el oeste, o también 26,6 grados partiendo del oeste hacia el sur. Siguiente, por favor.
Bueno, acá a continuación dice la B. Dicha velocidad es, dicha velocidad es de 40 kilómetros por hora con dirección sur. ¿Qué curso debe fijar el piloto para viajar al oeste? Y bueno, rapidez con respecto al viento es la misma de 220 kilómetros por hora. Procedemos a apuntar los datos abajo y recordamos el diagrama anterior visto. Y acoplándolo con los datos anteriores, obtenemos el siguiente diagrama que en pantalla. Y bueno, otra vez aplicamos en seno de alfa igual a velocidad del viento respecto a la Tierra sobre velocidad del avión respecto al viento. 40 kilómetros por hora sobre 220 kilómetros. Eso nos da 0,18. Entonces obtenemos que el seno de alfa es 0,18. Alfa es 10,4 grados por inversas. Y bueno, el curso a fijar vendría a ser 10,4 grados partiendo del norte hacia el oeste. A continuación, daré pase a mi compañero Acosta Luis. Gracias, Walter. Vamos a resolver ahora esta siguiente aplicación, donde me está pidiendo que calcule el valor de la constante de rozamiento sobre la figura que estamos observando, y de datos nos dan de que el rozamiento, la constante de rozamiento es la misma sobre todas las superficies. Entonces yo tengo que hallar justamente, a ver, siguiente. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar el DCL, pero por separado, primero del bloque A. Entonces, como podemos observar ahí, el DCL del bloque A, primero vamos a colocar la tensión, ¿no? Porque hay una cuerda. Después la fuerza de fricción, el peso, ¿no? Que yo lo estoy llamando WDA, que lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares a partir del ángulo, ¿no? Como viene un ángulo, lo voy a hacer. Hacer es igualar y tratar de hallar una relación con respecto a la tensión, ¿no? Y eso es lo que he conseguido ahí. A partir de igualar fuerzas, descubrí que la tensión es igual a la velocidad, no, el peso de A, seno de θ, más el valor de la constante, más el peso de A por el coseno de θ. Siguiente. Ahora voy a hacer la misma, pero con el bloque B. Voy a hallar el DCL. La fuerza de fricción con respecto a B va a ser contraria, ¿no? Porque recuerden que el posible deslizamiento es hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento tiene que apuntar hacia arriba. La tensión también, y recordemos de que el bloque A también le va a ejercer una fuerza de rozamiento al bloque B, así que también debo colocar la fuerza de rozamiento respecto a A. Voy a colocar su peso, que le voy a llamar WB, igual lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares, y la fuerza normal, ¿no? Que es como en el bloque B está encima también del bloque A, la fuerza normal va a ser la sumatoria de esas dos, del bloque A y del bloque B. Es por eso que la fuerza normal va a ser igual al peso de uno más el peso del bloque A más el bloque B por el coseno de θ, ¿no? Ahora voy a igualar, porque recordemos que tiene que bajar a velocidad constante, entonces lo igualo a cero. Todas las flechitas, ¿no? Ahí descubro de que la tensión va a ser igual al B2 menos la fuerza de rozamiento de B. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento de A? Recordemos que es mu por la normal, ¿cierto? Entonces, ese valor de la constante de rozamiento multiplicado por el peso de A. ¿Cuánto vale la normal de A? El peso de A por el coseno de θ. Ahora, la fuerza de rozamiento de B va a ser igual a la constante por la normal de B, ¿no? Pero ya calculamos la normal de B, que vale el peso de A más el peso de B por el coseno de θ. Entonces, reemplazando todo eso en la tensión, nos da toda la expresión, ¿no? De la que yo le voy a llamar beta, ¿no? Siguiente. Y bueno, vamos a igualar los dos valores que nos da la tensión, ¿no? El alfa y el beta. Entonces, igualando esas dos expresiones, voy a llevar todo a un lado y factorizar. Y solamente operando, calculo el valor de esa constante de rozamiento, ¿no? Que sería igual al peso de B menos el peso de A sobre 3 veces el peso de A más el peso de B por la tangente de θ. Siguiente. Ahora le doy pase a mi compañero Alex Santacruz. Bien, gracias. Ahora vamos a ver la parte de conclusiones. Logramos puntualmente comprender el movimiento circular en sus formas más didácticas. Como hemos visto en las diapositivas pasadas, hemos hallado la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial, la velocidad angular y otros componentes a la noción de vectores y cambios de dirección constantes. El movimiento circular depende mucho de condiciones ideales para que no exista alguna alteración en su estudio de la cinemática y permite obtener resultados por medio de cálculos muy aproximados.
Claro, eso podemos verlo en un carro que va a girar, no necesariamente va a girar en un círculo perfecto, sino que va a haber algunas imperfecciones, pero acá en este movimiento tratamos de aproximarlo lo más exacta posible. Ahora, cada una de las componentes del movimiento circular, ya sea uniforme o uniformemente variado, guardan estrecha relación los unos con los otros, y especialmente hablándose de triangulares, tangenciales y todo eso. Existen fenómenos descritos dentro de este movimiento como la aceleración centrífuga, que puede ser fácilmente atendida desde la idea de giro de un disco, desde un parque de diversiones. Estos son más o menos un ejemplo de aceleración centrífuga. Ahora, respecto al sistema de referencias, es muy utilizado en problemas donde incluye diferentes velocidades, hasta para el movimiento de los planetas del sistema de referencia. Podemos hallar el movimiento de Marte, de Venus, de la Tierra, tomando referencia el Sol. Y al igual que podemos hallar el movimiento de la Luna, tomando referencia a la Tierra. Ahora, en dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico, de estado de movimiento. El objetivo de este es describir factores capaces de producir alteraciones de un estado físico, cuantificarlos y planear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Listo, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.